mundo, ven fuera, ahora, ahora, ahora. México es tuyo, Señor. Dios me sanó de cáncer. ¡Soy sano! ¡Soy sano! Porque ella es sana, ya no tiene nada. Ella es libre de cáncer. Estimados amigos, amados hermanos, bienvenidos a nuestra programación del día de hoy, ¿verdad? Como parte de nuestra visión ministerial, se trata de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Dice que nosotros tenemos que preparar el camino del Señor, tenerle un pueblo bien dispuesto y hacer que los desobedientes vuelvan a la actitud de los justos. Y nuestro ministerio, para cumplir con ese propósito, hemos sido levantados para la liberación y para la administración al alma, para lo que se llama el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, porque todo esto es una administración sacerdotal, si lo vemos en el fondo, ¿verdad? Esto de la liberación, aunque gracias a Dios está ahorita en boga, estoy viendo que últimamente se han levantado personas nuevas hablando del tema, ¿verdad? Pero a lo largo de los años que tenemos de ejercer ese ministerio, la expulsión de demonios, la liberación, deshacer las obras del diablo, peleando contra palabras de maldición, peleando contra brujería, contra hechicería, hemos ido descubriendo a través de los años situaciones que estaban expuestas en la palabra, pero que en la práctica no la conocíamos. Y por eso hemos preparado algunos materiales hoy con el deseo y el ánimo de compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias y explicarle. Por ejemplo, para preparar el camino del Señor se necesita liberar a las personas. Se necesita que las personas sean libres de los temores, de los miedos, que las personas en libertad puedan buscar al Señor Jesucristo y en libertad puedan disfrutar de las promesas hechas por el Señor Jesús. Él dice que Él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Así que, entendiendo esto, vamos a compartir un poquito con ustedes de algunas de nuestras experiencias. Adelante. Te vas a sujetar. Te vas a sujetar. Chama aceite. Ok. Chama aceite. ¿Cuál es? Te vas a calmar. Observen ustedes. Te calmas. Te calmas. Te calmas. Te calmas. En el nombre de Jesús te ordeno que me digas por qué estás en ella. ¿Cuál es el derecho que tú tienes para estar en ella? No me hable eso. ¿Por qué? ¿No es que usted es valiente? Vamos a explicar un poquito, va a volverlo a poner después desde el principio. Observe que yo le estoy haciendo entrevista al demonio. Errores. Son errores que cometimos al principio. El tratar de entablar
conversaciones con los demonios, interrogatorios a los demonios. Solo una vez el Señor Jesús hizo eso, pero lo hizo para dejarnos una lección, no porque Él necesitara estar hablando con los demonios. Lo que sucede, y esto es lo que quiero referir a ustedes, cuando uno comienza en el ministerio, ya nosotros comenzamos hace mucho tiempo atrás, por eso me dan pena un poquito los que vienen, los de nuevo cuño, los que vienen apenas apareciendo, porque le va a tocar aprender mucho, y mucho de eso, lo que se aprende son de los errores. A mí no me da pena decirlo. Usted oye a los pastores, solo hablan de sus victorias, solo hablan de cómo los usa Dios. Ninguno de ellos va a decir que cometió un error. No. Es pecado decir eso. Pero yo pienso que, siendo honesto, creo que he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. Pero lo he querido atesorar, agarrar una experiencia para poder ahí compartir con ustedes. Yo pienso que no se debe uno estar en eso de preguntadera. Es más, la persona que está a la par mía, tal vez no la ve usted, pero era un pastor que me había invitado a su iglesia allá en el estado de Colorado. Creo que él me parece que estaba en Colorado Springs. Y yo había ido, y como cortesía, cuando él vino, yo le permití que estuviera a la par mía. El problema era que también él le estaba dando órdenes al demonio. Él le daba órdenes y yo le daba órdenes. ¿Cómo corregir a un pastor? Es difícil. Yo tenía que haberle dicho, hermano, no le pueden estar dando órdenes 2 personas. Tiene que ser 1. Porque yo le voy a estar diciendo, dime tu nombre, y él está diciendo, cállate. Entonces, ¿a quién le hace caso el demonio? Por eso en una liberación, errores. En una liberación solamente uno debe llevar la batuta. Uno es el que tiene que tener la autoridad. ¿Por qué? Porque si son 2 o 3, imagínense las órdenes contradictorias que le va a dar uno. Y además de eso, nuestro Dios no es un Dios de confusión. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dice que Él no es un Dios de confusión, sino de paz, porque hay orden. Pero esas son cosas que descubrimos con el paso del tiempo. Observe usted a la persona, por si acaso quieren aprender algunos, ¿verdad? Observe usted cómo le tiembla el pie, cómo le está brincando de manera no natural, porque hay veces algunas personas mueven su pierna por manía, por costumbre. Se acostumbraron a hacerse, cuando uno es niño, muchas veces se acostumbra a mecerse uno mismo, ¿verdad? Cuando es niño, después le queda la costumbre, pero en este momento usted se va a dar cuenta que no es normal como lo está haciendo. Póngalo otra vez para que vea. Observe. Te vas a sujetar. Mire cómo se mueve. Observe cómo se mueve la persona. Del principio otra vez. Obsérvelo. Observe el movimiento. Te vas a sujetar. Ese movimiento, por eso cuando uno se mete a liberar, ahora ya después de 25 años le puedo decir, se necesita el discernimiento del Espíritu Santo. Y a veces uno repite lo que sus maestros le enseñaron. Es que ese es el asunto. Como en aquel tiempo que empezábamos, nosotros nos tocó abrir brecha, nos tocó a nosotros abrir camino. Era un tiempo en el que se nos decía que los que expulsábamos demonios, lo que hacíamos era endemoniar a la gente. Había gente que me preguntaba, ¿cuánto paga? Andan buscando chamba y creían que es que uno le paga a la gente para que haga eso. Chistoso, ¿verdad? Habían ministerios que decían, no vayan a esa iglesia porque ahí dicen que el cristiano se puede endemoniar. Entonces corrían a la gente de la iglesia. Éramos incomprendidos. Entonces había poca escuela en ese sentido. No había muchos que hablaban, como ahora, ¿verdad? Que todo el mundo sabe, entre comillas, ¿verdad?
ahora que todo el mundo echa demonios. No, en aquel tiempo no era así. Poquitos eran. Me acuerdo yo de Bob Larson, me acuerdo yo de Luis Lara, el pastor Luis Lara, me acuerdo yo de un par de pastores por ahí, ¿verdad? Que expulsaban demonios, pero también la iglesia los acribillaba, los hacía pedazos, diciéndoles que eso no era de Dios, que eso era del diablo, no vayan allá. Bueno, hoy todo el mundo lo acepta, ¿verdad? Pero en aquel tiempo fue duro. Y había poca gente de quien aprender. Entonces muchas veces uno repetía lo que los maestros le habían dicho a uno en el seminario, en la universidad teológica o donde uno fue a estudiar, ¿verdad? En el instituto teológico. Y como no había mucho de esto, pues poco era la enseñanza. Entonces llegaba el hermano Bob Larson y empezaba a hablar con los demonios y entonces uno aprendía, le voy a preguntar cómo te llamas, dime, porque como que no supiera. Una vez el Señor Jesús hizo eso. Le preguntó al demonio, ahora lo vamos a leer, ¿cómo te llamas? Y el demonio le contestó, Legión. ¿Y sería que Jesucristo no sabía que se llamaba Legión? ¿Será que el Señor Jesús no sabía que eso era una legión? ¿O será que dijo eso para dejarme a mí una enseñanza? Si Jesús no sabía, entonces ¿dónde quedó la omnisciencia de Dios? ¿Dónde quedó la presciencia de Dios? Es obvio que Jesús sabía. Es como Bartimeo. Viene un ciego pegando gritos, ¿verdad? Viene un ciego pegando gritos. Y de pronto se para Jesús y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Ah? ¿Será que no sabía Jesús? El ciego ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere que haga? Pues que era lógico que le devolviera la vista. Era lógico. Duh. Pero Jesús quería dejar una lección para la posteridad. La necesidad de ser específico en la petición. No era porque no sabía. Si era obvio para nosotros, era más obvio para él. Esas son cosas que uno le tocó aprender cuando no había escuela. Algunos, como le dicen, líricamente aprendimos algunos. Porque escaseaba mucho en aquel tiempo la enseñanza de liberación. Entonces, una de las cosas que también estamos viendo es la necesidad de la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener espíritu de discernimiento de espíritus para no andarle preguntando, ¿cómo te llamas? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué entraste ahí? ¿Cuál es tu apellido? ¿Me conoces? Como dicen algunos pastores, ¿verdad? Le preguntan, ¿y tú me conoces? ¿Cómo supiste de mí? ¿Cómo sabías que yo me llamaba fulano de tal? ¿Ah? Bueno, no hay necesidad de hacer eso. Ahora ya entendemos. Aquello fue el momento del comienzo. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Para dejarnos la lección de que existen estructuras demoníacas. No solo espíritus inmundos, sino organizaciones estructurales de demonios, que son poderosos, que pueden llegar hasta ser hasta 6,000. Un día de esto estaba escuchando a un señor muy famoso en el Evangelio, un puertorriqueño muy famoso, un señor de Puerto Rico. Estaba diciendo que cómo es posible que haya Espíritu Santo y otro espíritu metido. No puede ser, dice. Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer, ¿verdad? Uno dice, entonces, ¿qué fue lo que pasó? No dice ahí, me llamo Legión porque somos muchos. Quiere decir que puede haber hasta 6,000 espíritus inmundos en una persona. Una persona puede ser ocupada por 6,000, por eso se llamaba Legión. Esa fue la enseñanza que nos quiso dejar el Señor Jesucristo con la pregunta que le hizo de cómo se llama, como que no supiera Jesús, ¿verdad? Fue una enseñanza. Quedó ahí para que nosotros entendiéramos que habían estructuras demoníacas que alcanzan a ser hasta 6,000, y si caben 6,000 pueden caber más 2, 3 o 4. Dice que la legión era entre 5 y 6,000 soldados. Nos deja la enseñanza, ¿ok? Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos
ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Que todo esto me enseña que el que expulsa demonios necesita urgentemente la llenura, el bautizo con el Espíritu Santo para poder desarrollar su trabajo correctamente y no andar preguntando cómo te llamas, cómo entraste, cuándo llegaste, cuál es tu teléfono. No, el discernimiento de espíritus es el que me dice quién es. Ver la persona. Es más, me atrevo a hablar del lenguaje corporal. Discierna el lenguaje corporal. ¿Qué es eso? Un discernimiento de espíritus. Por cómo se está moviendo el cuerpo, así es el espíritu que está posesionado de ese cuerpo. Y usted está viendo una persona que en aquel tiempo había recibido a Jesucristo. Y me imagino que no ha perdido la salvación, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que digan que el cristiano no se puede endemoniar? Y usted lo que está viendo es, lo que usted está viendo ahorita, son personas que ya aceptaron a Cristo, pero que estaban bien estorbadas. Yo puedo estar usando esta taza. Yo la uso. ¿Y eso quiere decir que yo soy el dueño de la taza? No. El dueño de la taza es el ministerio. Yo solamente la estoy usando, pero no es mía. Eso es lo que hacen los espíritus. Están usando a la gente, pero esa gente no es de ellos. Lo que pasa es que algo pasó. Ahí es donde no es tan sencillo como dicen todos. Nos quieren vender un evangelio simplista, demasiado irresponsable, solo para que a usted no le cueste, solo para que usted esté contento y tranquilito. Pero no es así. No, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Le dijo, no peques más. Primero me está diciendo ahí que la enfermedad que tenía había sido por pecado, pero que si él reincidía, la consecuencia iba a ser peor. Esas cosas no se las enseñan a uno, ¿eh? Entonces, es más fácil venderles un evangelio barato, ¿ok? Pero ese no es mi compromiso. Y yo sí le quiero decir a usted lo que hemos aprendido. No solo la revelación y esas cosas, sino también la experiencia. Pongámoslo otra vez para que usted tenga la oportunidad de discernir el lenguaje corporal y que usted, el espíritu, le diga, mire, ¿qué es lo que tiene? Adelante. Te vas a sujetar. Mire cómo se mueve. Te vas a sujetar. Mire, ¿qué le indica eso a usted? Chama aceite. Ese tipo de movimiento es un movimiento como de sensualidad. Espero estar hablando con personas maduras, ¿verdad? Ese tipo de movimiento así es como la relación sexual. Eso me indica algo. Quiere decir que allí hubo algún abuso. Ahí pasó algo. Pero a usted le toca discernir. Usted va a discernir el espíritu por la forma como el espíritu maneja el cuerpo. Eso es discernimiento. Muchas veces la lengua, los ojos, cuando ponen los ojos en blanco. Muchas veces la actitud de la persona. ¿Ve? Por eso hablamos del lenguaje corporal. El espíritu habla por el cuerpo, por lo que hace el cuerpo. Así es como se revela lo que está dentro. Y así es como empezamos con la liberación. Adelante otra vez. Sí. Adelante, por favor. Otra cosa, discierna. Mire la rebelión. Mire el enojo. Mire el enojo. Ok. Esa persona que está ahí poniendo la mano con el anillo, ese no soy yo. Ese es el otro pastor. El tremendo problema es que como él no sabía nada de liberación, sabía menos que yo todavía, él estaba dando órdenes al endemoniado también. Y a veces eran órdenes contradictorias a las que yo daba. Y por eso fue que aquello fue un tojo y un bojo. Adelante. Chama aceite. Mira cómo se ríe. ¿Cuál es? Observe la risa, porque está ganando. ¿Por qué?
porque los dos que estábamos ministrando no estábamos de acuerdo. En el desorden ganan ellos. Por eso tiene que haber solo uno que da las instrucciones. Porque si son dos y no se ponen de acuerdo. Y es que me acuerdo que uno decía, ¿cómo te llamas? Y el otro le decía, cállate, mentiroso. Con razón se moría de risa. Pero eso son cosas de las que aprendimos años atrás. Adelante. Te calmas, te calmas, te calmas, te calmas. En el nombre de Jesús te ordeno que me digas por qué estás en ella. Oiga, me está ¿Cuál es el entrenando. derecho que tú Yo tienes jugando para de estar en ella? periodista, ponga cuidado. Y mire, échale un poquito para atrás, que se mire lo que está haciendo con la mano. Observe. Calmas. En el nombre de Jesús te ordeno que me digas por qué estás en ella. ¿Cuál es el derecho que tú tienes? ¿Ve cómo está haciendo con los dedos? Ahí me estaba contestando. No más que yo no lo entendía. Con los dedos me estaba diciendo qué es lo que había sucedido. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder discernir qué le pasa a la persona. Estos eran nuestros comienzos. Estos eran nuestros inicios. La mujer me está haciendo así. Y yo, ¿por qué estás ahí? Y me hacía así. Yo lo que estaba esperando que me contestara diciéndome, por la brujería. Porque eso era lo tradicional. Pero ella realmente sí me estaba haciendo caso, me estaba diciendo por qué estaba ahí. Me lo estaba diciendo con claridad. Ok, adelante. Mire la boca, mire la cara, observe la furia, la ira, mire, pongan cuidado. No me hable eso. ¿Por qué? No es que usted es valiente. No es que usted es poderoso. No Mire es el que eres mordisco. poderoso. Mire el Entonces, mordisco. ¿por qué no hablas? Te ordeno que te sosiegues. Sosiégate. Ahí está. ¿Entendieron? Todas estas cosas, cuando usted viene a la obra de Orange, se va a encontrar un rótulo que dice Enter at your own risk. Entre bajo su propio riesgo, porque lo vamos a filmar. Si no lo filmáramos, yo no podría explicar esto que estoy explicando. Mire qué tremendo. ¿No oyó el grito de una niña? ¿No escuchó el grito de una niña abusada? Por eso necesitamos, bueno, ya en la segunda parte, Jania, mi esposa, fue la que terminó ministrando la liberación, con la ayuda de algunas hermanas también. Veo que ahí están unas hermanas, ¿verdad que? Pero al final, eso fue la liberación de una niña abusada, una niña herida, una niña que no le habían sanado sus heridas, una niña cuyo corazón todavía estaba sangrando. Esa es la rebelión que se tenía contra la autoridad. El video es más largo, pero yo recuerdo que llamé al esposo, y yo le dije, háblele porque usted es su autoridad. Eso se puso peor cuando yo dije eso. Todavía no le había entendido yo que era el problema. El abuso de su autoridad. No estoy hablando del esposo, estoy hablando de sus padres, de su familia atrás. Desde ahí viene el problema. Por eso cuando el esposo le hablaba, un poquito atemorizado él, porque él nunca había visto una cosa de estas, yo me imagino. Yo recuerdo que le decía, háblele, dígale. Y le dígale, ¡fuera! Y él le decía, ¡fuera! Así como con miedo. Todo en esos momentos, mira, esa fue una de las lecciones más grandes que yo aprendí. Esa fue una de las más grandes que yo aprendí. Yo bendigo a esas personas porque son hijos de Dios, obviamente que son hijos de Dios. Si no fueran hijos de Dios, Dios no los libera. La liberación no es el pan de los hijos de Dios, no, pero la liberación es para los hijos de Dios. ¿Para qué Dios va a estar liberando a un hijo del diablo? ¿Para qué? Si la liberó ahí es porque es una hija de Dios que había que
ayudarle a ser libre. Y ese es el propósito. Entonces quise hablar un poquitito acerca de lo que la necesidad que es discernir. Y después otra. Esa rebelión era el abuso de la autoridad. Por eso hay personas que están en contra del jefe, en contra del pastor, en contra del marido, en contra de todo lo que es autoridad, pero fue porque una autoridad los abusó cuando eran pequeños. O con violencia, con maltratos, con exigencias, con castigos violentos, o con violación, o con maltrato. Pero cuando yo oigo el grito, me doy cuenta que pasó cuando era niña. Vamos a pasar al número 2. Esto es algo muy importante que queremos compartirlo con todos ustedes, que es parte de nuestras experiencias. Póngale cuidado a este, por favor. Póngale cuidado a este. Me avisa cuando está listo, ¿ok? Póngale cuidado. Este es importante porque es el efecto sobre el cuerpo. ¿Está lista? Adelante. Mire usted, bájale el volumen un poquito. Mire usted cómo se mueve ese vientre. Eso no es normal. Eso no es normal. Obsérvelo. Eso que usted está viendo ahí no es normal. Eso es un espíritu que está haciendo eso dentro del cuerpo de una persona. De pronto se le levanta y parece como que le va a salir de ahí alien. ¿Pero qué es? Un espíritu que ha estado atormentando a esa persona por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Si usted es una persona observadora, mire que lo que está pasando ahí no es normal. Sígalo. Mire, eso no es normal. ¿Cómo hace normal eso? Allá en el libro de Lucas capítulo 13, en el verso 18, en el verso 11, dice, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Por favor, obsérvelo. Esto que usted está viendo ahí no es natural. Este es el efecto de un espíritu sobre el cuerpo. Si un espíritu le puede hacer eso a un cuerpo, esto quiere decir que un espíritu puede afectar directamente el cuerpo humano. El espíritu inmundo tiene efectos sobre el cuerpo, tiene cómo afectar el cuerpo. Y si en lo que usted está viendo está afectando el cuerpo, imagínese en una enfermedad. Cuando yo veo este verso, me estoy dando cuenta que hay enfermedades causadas en el cuerpo, causadas por espíritus inmundos, corroborando lo que la Biblia dice. Pero todo este material es un material didáctico. Es un material de enseñanza. Toda esta experiencia que nos hemos encargado de grabar. ¿Sabe por qué yo grabo? Déjeme contarle algo. ¿Sabe qué me hizo tomar la decisión de grabar? Y si algún día usted que me está viendo decide visitarnos en la obra de Orange, no se le olvide fijarse en el rótulo que está ahí. Porque a veces aparece gente que no me graben, no me graben, no hubiera entrado. Mejor no entre, porque ahí decía, entre bajo su propio riesgo. ¿Ok? Yo tenía un programa de radio hace muchos años. Recuerdo que me animaron, mi pastor me animó para que yo me metiera en la radio. Me animó, él me dio una buena palabra. Entonces, recuerdo, no me acuerdo si era Radio Cali, no me acuerdo, una de esas radios de aquellos años, ¿verdad? Y pues hablaba de este tema, pues digo, ¿qué otro? Este es el tema nuestro, ¿verdad? Y llevaba mucha gente a favor y mucha gente en contra. Es más, en esa radio, antes de que entrara a nuestra programación, había otro programa, se llamaba La Mano Peluda.
Yo no sé si ustedes se acuerdan. Y fíjese que coincidía lo de la mano peluda, parecía que era la continuación, ¿verdad? Porque empezábamos a hablar de esto que usted está viendo ahorita. Y me llamó un pastor. Y fíjese que me dio su número de teléfono y me dijo que le urgía que lo llamara inmediatamente. Bueno, terminó la programación, lo llamé y me dice, estoy en la ciudad de Lomita. No me acuerdo cómo se llamaba la iglesia, creo que se llamaba la Casa del Banquete o algo así. Algo así se llamaba. Ya me dio la dirección. Ya terminó, era noche. Iban a ser que las 10 o 11 de la noche. Y en lugar de irme para mi casa, voy a ir a ver qué quiere el pastor. Y agarré, quedaba cerca de Long Beach. Así que me fui. Llegué. Cuando yo entré en ese lugar, veo que están unos orando en un rinconcito. Veo, ¿y dónde está el pastor? Y veo un señor que viene caminando y me dice, ¿este es el hermano Andy? Sí. Yo soy el pastor, ya se presentó, me dijo su nombre. Me acuerdo cómo se llama bien. Y le digo, ¿cuál es el problema? Y se queda riéndose y me dice, mírelo. Pegado del techo estaba un hombre. Como que le hubieran pegado con glue del techo así. Mire, a mí me dio un escalofrío. Me dio como un ataque de nervios, porque yo nunca había visto una cosa como esa. Y yo, el gladiador, yo, el guerrero, y yo dije en la cabeza, este es el mismo diablo. Mira qué experiencia más tremenda. No quiero alargarle, muchos ya conocen la historia. El punto es de que fue muy difícil para mí cuando yo vengo y hasta le quiero explicar a mi esposa qué era eso. Le quise explicar, no me creían. Yo le preguntaba, ¿cómo llegó ahí? Yo mismo le preguntaba al Señor, dice, venía caminando a recibir a Cristo y de pronto, en el aire, tenía pacto con el diablo. Estaba en una secta satánica. Pasó por ahí, oyó los cantos, se quedó viendo y algo lo hizo entrar para recibir a Cristo, pero no lo dejó, lo paró y lo clavó ahí arriba. Viera qué experiencias. Como nadie me creía, tenía dificultades para que la gente me creyera, más en aquel tiempo, ¿verdad? Dije yo, de ahora en adelante, yo voy a filmar todo lo que pasa en la iglesia. Después no le creen a uno. Pero me he dado cuenta que hay gente que ni viendo creen. Hay gente que ni con video creen. Porque tienen otra naturaleza. Y le cuento que estoy hablando de gente de la iglesia. Incrédulos. Que ni viendo el video van a decir que es inteligencia artificial. Montaje. Es lo que dicen. Porque para ellos es inconcebible una cosa de estas. Adelante, por favor. Observe usted. Eso no es normal. Eso no es normal. Bueno, el video es más largo, pero principalmente lo que quería decirle era que los demonios, los espíritus inmundos, pueden afectar el cuerpo. Por eso es que hay enfermedades que el doctor no puede encontrar. Por eso es que hay situaciones de enfermedades que la ciencia no los puede encontrar y no les puede ayudar. No todo es natural. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno, los poderes de la muerte, es que esos son los poderes de la muerte. Y dice que el Hijo de Dios se ha manifestado para deshacer, para destruir las obras del diablo. No crea que todo es un dolor de muelas. No crea que todo es biológico, o físico.
Hay cosas que son el efecto de espíritus como usted lo está viendo ahí. Espero que la imagen le confirme, porque hay gente que ni viendo la foto, ni viendo el video son incrédulos. Esto no es para ellos. ¿Ok? Y por último, adelante por favor. Esta es otra. Mire. Espíritu de violación. Violación. Grita, grita, grita y te vas. En el grito te vas. En el grito te vas. Ahora. Te estoy ordenando, demonio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice que tremendo. ¡Ven fuera! ¡Sal de ella! ¡Sal de ella! Y la violencia. Fíjese que al poner este video, mira que se manifiestan de tal manera que son tan violentos. Y hay gente que dice, Jesús nunca los tocó. Eso no es cierto. Pues la gente habla, a veces la gente dice lo que no sabe. Es más, muchas veces los que contradicen son los que no echan demonios. Esos pastores que dicen que el cristiano no se puede endemoniar es porque nunca en su vida han echado un demonio. Y todas esas vacas sagradas del evangelio que dicen que el cristiano no puede ser afectado por demonios, serán muy famosos, pero yo los reto. Yo le aseguro que nunca han echado un demonio. Por eso hablan así. Porque no tienen ninguna experiencia de esto. Y a veces lo critican a uno. ¿Por qué tienen que estarlos agarrando? ¿Por qué tanta gente? Jesús, ¿cómo sabes? Mire, estoy en Marcos capítulo 5. Dice el verso 1. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice uno. Pero después usted se da cuenta que no era uno, era una legión. Pero aquí dice un hombre con un espíritu inmundo. Mire el lenguaje bíblico. Mire, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. O sea, ya lo habían tratado de parar y no podían. Es que la gente a veces habla, hermano, porque no saben. Y a veces los que criticones son los que menos saben. Y dice aquí, sigue. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos, oiga, e hiriéndose con piedras. Él mismo se pegaba, él mismo se hacía daño con las piedras. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Ok, primero está diciendo que nadie lo podía dominar. ¿Qué quiere decir eso? Que habían tratado de alguna manera de dominarlo. ¿Por qué? Porque se estaba hiriendo él solo con piedras. Muchas veces lo que tratamos nosotros es que la persona no se haga daño a sí misma. Bueno, ya sabemos que no es la persona. Sabemos que es lo que está en la persona. En aquellos años que comenzábamos, hace 35 años, recuerdo que comenzaron las liberaciones y nosotros no estábamos claros todavía qué era eso. Lo que sí nos sucedía era que por cualquier oracioncita,
una oración para despedirnos, una oración por la comida, la gente se endemoniaba. Pero nosotros, como no había enseñanza, estábamos en un ministerio gringo, estábamos en un ministerio americano. Ellos hablaban inglés y yo era el que hablaba español. Entonces me comisionaron que yo comenzara algo en español. Básicamente lo que predicaba el gringuito en la mañana, lo predicaba yo en la noche, traducido al español. Pero el punto es que no nos comprendían. Yo le preguntaba al pastor gringuito, ¿qué es esto? Y no me daban una respuesta. Es más, algunos de ellos incrédulos. Había un hermanito que se llamaba Ken Wilson, quien amamos, gringuito, nada más que él hablaba bastante bien el español. No era que lo hablaba así como yo, nosotros, no, pero sí lo entendía bastante. Entonces, cuando él llegó a la iglesia, hicimos la conexión porque él llegó después que habíamos llegado nosotros. Entonces, él hablaba español, nos entiende. Entonces empezamos a hacer amistad. Y en un momento, él era como el asistente del pastor. Él había sido pastor, no sé si en México, en algún lugar, ¿verdad? Y entonces se me presenta un endemoniado y yo lo llamo para que vea qué es eso. No me puede explicar. Era una muchacha que venía de Lake Elsinore. Se ponía violentísima. Y como los gringuitos me decían que eso no era posible, y yo llamé a le digo, venga, hermano Ken, ¿qué es esto? Pues yo le hacía como un poquito también como de, no sé, tan incrédulo, mírelo, ahí está, ahí están los endemoniados. Usted dice que no se puede, pero mírela. Y él se quedaba viendo aquello y no tenía respuesta. No sabía qué decirme. Se quedaba sin palabras. No sé qué contestarle, me decía. No sé qué decirle a Andy. Pues siga adelante. Siga adelante. No sabe qué decirme. Entonces, eso nos pasaba al principio. Entonces, lo que uno quiere, ya con el paso del tiempo, es que no se hagan daño. ¿Por qué? Porque en esas liberaciones muchas veces se nos escapaba alguien. Estábamos ahí reaprendiendo y como se volvía masivo, porque lo nuestro es que se vuelve masivo. A veces no podíamos controlar 4, 5, 6, 7 endemoniados y alguno se escapó en alguna oportunidad para irse a aventar debajo de las ruedas de los carros que pasaban en el freeway. No era la persona, era el demonio que estaba en la persona, porque el ladrón vino a eso, vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, por eso aprendimos que en el momento de la liberación no había que dejar salir a nadie. Porque muchas veces uno asumía que iban para el baño. No debe ser que va para el baño, no. Ahí aprendimos. Se salió corriendo para aventarse a la carretera para que la atropellara los carros y matara a la persona. Por eso hemos aprendido a sostener a la gente. No es que estamos luchando contra ellos, aunque parece, ¿verdad? Pero estamos tratando de evitar que ellos mismos se hagan daño. Angustia, inseguridad y temor. Inseguridad y temor. En el nombre de Jesús te estoy ordenando. Ven fuera. Ahora. 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 Ayuda. Ayuda. La cosa era masiva en ese ¡Mujer, tiempo. sé libre! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, el video es más largo. El punto que quiero probarle es lo de la violencia. A veces se ponen muy violentos y decirle que la Escritura dice que al Gadareno nadie lo podía controlar.
¿Por qué? Porque habían intentado controlarlo, porque se hacía daño. Él mismo se hería, se hacía daño con piedras, él mismo se hacía daño. Repetimos, no era él, era el espíritu inmundo que estaba en él. El demonio que estaba en él lo quería destruir. Esto es importante porque muchas de las cosas que le están pasando a las personas, a veces les cuesta entender que son cosas que vienen del mundo espiritual. Muchas de las circunstancias que están pasando, muchas de la pobreza, la miseria, la falta de prosperidad, la falta de bendición, muchas veces se debe a palabras de maldición. Muchas veces se debe a brujería, a hechicería. Muchas veces es una envidia que te miraron, que eres una mujer bonita de Dios, del Señor, y te agarran envidia y empiezan a maldecirte y a maldecirte, a desearte el mal, a murmurar, a susurrar en contra, a mandar palabras de maldición por envidia muchas veces, porque eres un hombre feliz, porque eres un hombre que te va yendo bien y de pronto eso le cae mal a alguien y empiezan ellos a mandar palabras de maldición, para que te vaya mal, para que te vaya mal, para que te vaya mal. Van y hablan hasta con brujos y con hechiceros para que te hagan algo y que tú fracases. Pero es la mente natural, como que no nos ayuda a que nosotros comprendamos lo que nos está sucediendo. Si este video le ha servido a usted para aclarar ciertas cosas, yo le pido a usted que por favor que nos ayude. Ayúdenos haciéndole difusión a este video. Compártalo con personas que usted sabe que tienen necesidad de entender lo que les está pasando. Si nos está viendo por YouTube, ayúdenos. Y usted se preguntará, ¿y cómo le puedo ayudar, hermano Andy? Bueno, es una forma muy sencilla. Hágase nuestro suscriptor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Eso nos va a bendecir mucho. Es gratis. A usted no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Haga comentarios, comparte el video. También háganos un like, háganos el dedito gordo para arriba. Háganos un like y eso nos va a ayudar tremendamente para poder llegarle a personas que tal vez están en necesidad de oír y de entender lo que les pasa. Si usted nos está viendo por Facebook y usted quiere ayudarnos, ¿cómo le puede ayudar, hermano Andy? Bueno, hágase nuestro seguidor, haga comentarios, comparta el video y también háganos un dedito gordo hacia arriba, háganos un like, por favor, y con eso a usted no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Si usted sabe de alguien, un amigo, un familiar, alguien que usted sabe que le están haciendo brujería, alguien que sus enfermedades no son normales, así como lo que usted vio ahí, algo que el doctor dice, bueno, usted está bien, ¿por qué no lo trae con nosotros a la obra de Orange? Tráigalo con nosotros. Denos el privilegio de ayudarle, de orar, de bendecir para cortar maldiciones, porque son maldiciones. Fíjese que todo esto son palabras, administración de palabras, pero por parte de las tinieblas. Por eso dice el Señor Jesucristo que los poderes de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. No habrá arma forjada contra ti que pueda prosperar. Lo que pasa es que tal vez no te has dado cuenta del tipo de batalla y de guerra en el que te han metido. Tal vez ustedes como éramos nosotros antes, demasiado ingenuos, no creíamos en eso, pensábamos que no era posible, que la gente no era tan mala. No, eso no puede ser. Y así nos tenían, atados y amarrados. Si usted sabe de alguien, tal vez un amigo, tal vez un familiar, yo le hago la invitación. ¿Por qué no lo trae con nosotros? Tráigalo con nosotros. Tráigalo con nosotros y vamos a orar, vamos a cortar esas maldiciones, vamos a ejercer el sacerdocio de Jesucristo
para liberar a los cautivos. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.